most important thing in my life is family, and everything is about the future. The idea of being able to bring some change, not overly radical change. Un asombroso levantamiento real ha sacudido el Palacio de Buckingham y más allá, después de meses de tensión silenciosa y gestos cuidadosamente disimulados. La audaz decisión del príncipe William de cancelar la visita de Estado de la reina Camila ha desatado una especulación sin precedentes dentro de los círculos reales. Los informantes describen un enfrentamiento silencioso de voluntades, uno que podría redefinir el equilibrio de poder dentro de la monarquía. Cada detalle, desde las reuniones susurradas hasta la repentina reasignación de deberes a la duquesa Catalina, insinúa una verdad más profunda bajo la superficie tranquila de la corona. Entonces, ¿qué fue lo que realmente provocó esta ruptura real? Hoy revelamos la historia que el Palacio de Buckingham esperaba contener. La rebeldía que sacudió el palacio no comenzó con un decreto o una orden, sino con susurros, suaves como la seda, pero lo suficientemente afilados como para cortar el silencio del Palacio de Buckingham. Flotaban bajo candelabros de cristal, se deslizaban por los pisos de mármol pulido y se colaban por los pasillos dorados, donde los secretos siempre habían encontrado refugio. Los sirvientes fingían no escuchar. Los cortesanos repetían solo fragmentos, pero las palabras permanecían en el aire como un perfume. El príncipe William había dicho que no. Al principio, nadie lo creyó. Era demasiado atrevido, demasiado imprudente, demasiado impensable. La idea de que el heredero al trono desafiara a la reina consorte parecía más fantasía que realidad. Sin embargo, en cuestión de horas, los susurros se propagaron como un incendio, abriéndose camino desde Kensington hasta Windsor. Lo que comenzó como un simple rumor pronto cobró fuerza. Y detrás de cada puerta cerrada había la misma pregunta. ¿Realmente lo había hecho? La gran visita de Estado de Camila, su obra maestra diplomática, su momento de triunfo, había tardado años en prepararse. Cada vestido, cada discurso, cada recepción se habían elegido con cuidado. No era solo una gira, era una declaración de poder. La reina consorte se presentaría bajo las luces extranjeras como la brújula firme de la monarquía, la mujer que mantuvo la corona estable a través de la tormenta y el escrutinio. Pero todo eso se deshizo con un solo y deliberado trazo de pluma. Se emitió un comunicado, breve, sin emoción y frío como la piedra. Debido a conflictos de agenda, la visita ha sido pospuesta. Sin embargo, detrás de los muros del palacio, nadie se dejó engañar. No se trataba de un error logístico. Era un acto silencioso de rebelión, preciso e inconfundible. Por primera vez en la memoria reciente, un heredero había desafiado a la reina consorte y había ganado. La incredulidad resonó por los pasillos del palacio. Los asistentes de Camila lo llamaron humillación. Los asesores de William lo llamaron corrección. Y aquellos que habían servido el tiempo suficiente como para reconocer el tono de un cambio verdadero, susurraron la palabra que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: reforma. Lo que comenzó como un rumor, ahora latía por el palacio como un corazón. La vieja guardia, leal a Camila y a la jerarquía que ella representaba, se endureció en indignación. Pero los cortesanos más jóvenes, aquellos que en silencio habían depositado sus esperanzas en William y Catalina, sintieron algo diferente: euforia. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, cargado con el aroma de un nuevo comienzo. En su estudio privado, Camila permanecía inmóvil, con la mano apoyada sobre el reposabrazos de terciopelo. Sin lágrimas, sin furia, solo silencio. Ese silencio hablaba más fuerte que cualquier estallido. Había visto venir este momento. Quizás incluso lo había temido. El ritmo del poder que antes controlaba se deslizaba fuera de su alcance. Y más allá de las puertas del palacio, la prensa comenzó a rodear. Los titulares gritaban sobre el levantamiento. Ruptura de poder en el palacio. William anula a la reina consorte. El futuro rey sacude a Windsor. Sin embargo, dentro de los muros reales, nadie necesitaba que los periódicos les dijeran lo que ya sabían. La corona, antes firme e inamovible, había comenzado a inclinarse. Y mientras el personal se cruzaba miradas en los pasillos en silencio, una frase se propagó como una oración secreta, mitad en broma, mitad con asombro. La corona está cambiando. Nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a negarlo, porque en el fondo todos sentían la verdad. Algo monumental había comenzado, y nada en la casa de Windsor volvería a ser igual. La repentina decisión de William de cancelar la visita de Estado de la reina Camila envió ondas de choque a través de los círculos reales y más allá. Pero ¿qué pudo haber impulsado un movimiento tan audaz e inesperado? ¿Fue una elección personal o una silenciosa prueba de su creciente poder dentro de la monarquía? Ahora,
Descubramos el acto calculado del príncipe William, que encendió la corona. El golpe silencioso. No ocurrió por ira ni por impulso. La decisión del príncipe William no fue el acto imprudente de un heredero inquieto. Fue el clímax silencioso de años de observación, espera y resistencia. Detrás de sus ojos tranquilos, el peso de las contradicciones de la monarquía había estado acumulándose durante demasiado tiempo. La había visto volverse rígida, atrapada bajo capas de viejas ceremonias y secretos susurrados. El palacio se había convertido en un lugar donde la verdad se inclinaba ante la tradición y la imagen reemplazaba la sinceridad. Algo, decidió, tenía que cambiar, y él sería quien lo comenzara. En los pasillos privados de Clarence House, ese cambio empezó a tomar forma. Las reuniones, antes rutinarias, se volvieron tensas y cautelosas. El personal susurraba en las esquinas, bajando la voz cada vez que se escuchaban pasos. Los teléfonos que antes sonaban libremente desaparecieron de los escritorios, y cada mensaje comenzó a ser filtrado, codificado o destruido. Las paredes, adornadas con retratos de linajes ininterrumpidos, ahora eran testigos de una silenciosa guerra civil. Los asistentes leales a la reina consorte comenzaron a ponerse nerviosos. Aquellos alineados con William y Catalina empezaron a moverse con un nuevo propósito. La tensión no se gritaba, zumbaba baja y peligrosa bajo la calma pulida del palacio. Entonces llegó la chispa. Una mañana, un solo documento apareció en línea, con el membrete oficial y el escudo real grabado en oro. Era una copia del plan de la visita de Estado de Camila a París, el mismo evento que William había cancelado silenciosamente días antes. Pero no fue el itinerario lo que causó la tormenta, sino la línea al final, escrita con tinta roja inconfundible, autorización revocada. La imagen se difundió por todo el mundo antes de que el palacio pudiera reaccionar. Los noticieros interrumpieron sus transmisiones. Los tabloides se encendieron con furia y fascinación. William anula a Camila. Crisis en el palacio, gritaban los titulares. En cuestión de horas, la especulación se convirtió en certeza. Un heredero había desafiado a la reina consorte. Detrás de puertas cerradas, el asombro dio paso a la ira. La oficina privada de Camila estalló en caos. Los asesores entraban y salían apresurados, pálidos y tensos, mientras la reina consorte permanecía inmóvil, el papel apretado en su mano. Décadas de influencia calculada, de diplomacia precisa y poder silencioso, se habían desmoronado con una sola firma. «Descubran quién hizo esto», ordenó, con voz firme pero fría. Sin embargo, en el fondo ya temía la verdad. La tinta, la caligrafía, el trazo deliberado. Era inconfundiblemente de William. Afuera, los muros de la monarquía temblaban. El público devoraba cada actualización, cada fotografía, cada teoría. ¿Era este el comienzo de un ajuste de cuentas real? ¿Se había dividido la corona en dos? Los comentaristas lo llamaron rebelión. Los conocedores, inevitabilidad. El aire alrededor de Buckingham se sentía cargado, como si los fantasmas de los antiguos reyes se hubieran reunido para presenciar el cambio de la historia. Y mientras la furia de Camila resonaba por los pasillos, Catalina se mantenía aparte, tranquila, imperturbable, luminosa en su serenidad. Asistía a sus compromisos con una gracia silenciosa, su compostura intacta ante el caos que consumía a los demás. La prensa volvió su mirada hacia ella, encontrando en su silencio algo a la vez reconfortante y poderoso. No luchaba por el poder. Ella era el poder, suave, firme y segura. Mientras el mundo debatía motivos y alianzas, una verdad comenzó a asentarse, susurrada por los cortesanos que solo se atrevían a hablar en privado. William no había actuado por ambición, sino por convicción. La monarquía no había sido atacada, había sido despertada. Y en ese despertar, Catalina no se erguía como testigo, sino como prueba. Prueba de que el poder, despojado de ruido y orgullo, podía gobernar solo a través de la gracia. La decisión de cancelar la visita de Camila revela una incomodidad más profunda y duradera sobre su papel en los asuntos reales. Pero, ¿podría esto también revelar lo que el futuro depara cuando William finalmente ascienda al trono? Ahora, exploremos cómo el audaz abrazo del cambio de parte del príncipe William marca el amanecer de una monarquía más transformadora. Un rey en espera. Fue un momento que sorprendió incluso a los más experimentados observadores reales. Una mirada al interior de la mente del futuro rey que pocos esperaban ver tan abiertamente. El príncipe de Gales, conocido por su calma y su diplomacia cuidadosa, finalmente habló con una honestidad sin filtros sobre un tema que el palacio rara vez permite discutir: el cambio. El ambiente era informal, casi engañosamente simple.
El castillo de Windsor, bañado por una suave luz de la tarde. La conversación entre el príncipe William y el actor Eugene Levy para Apple TV Plus's The Reluctant Traveler. Sin embargo, bajo las risas educadas y las anécdotas encantadoras, se desarrolló algo silenciosamente extraordinario. Una rara ventana a los pensamientos de un hombre destinado a llevar la corona. Un hombre listo para redefinir lo que esa corona significa. Mientras las cámaras rodaban, Levy hizo la pregunta que ha flotado sobre William durante años. ¿Qué tipo de rey serás? La habitación quedó en silencio por un instante. Y luego, con una voz firme y una mirada llena de convicción y reflexión, el príncipe respondió: «Creo que es seguro decir que el cambio está en mi agenda». Sonaba como una promesa. El cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Y lo abrazo, y disfruto ese cambio. No lo temo. Eso es lo que me emociona. La idea de poder traer algunos cambios, no demasiado radicales, pero los que creo que deben suceder. Era más que una simple frase. Era una declaración. Por primera vez, William habló no como un heredero obediente atado por siglos de expectativas, sino como un líder en espera. Alguien que comprendía que la monarquía ya no podía sobrevivir solo preservando la tradición. Tenía que evolucionar con su gente. Los asistentes del palacio luego describieron la entrevista como la más abierta que jamás le habían visto. Se había ido el tono cuidadoso y reservado de los comunicados oficiales. En su lugar, había calidez, humor y una confianza tranquila que revelaba a un hombre plenamente consciente del mundo más allá de los muros reales. Para algunos conocedores, se sintió como si se levantara el telón generacional. El amanecer de una nueva clase de monarquía, moldeada por la empatía, la transparencia y la conexión genuina. Las palabras de William insinuaban una reforma sutil y reflexiva, más que una revolución. Habló de continuidad, pero también de conciencia, de mantener lo que funciona y no temer desechar lo que no. Quienes lo conocen mejor dicen que su visión de la monarquía se basa no en grandes gestos, sino en relevancia real. Quiere una familia real que escuche, que se adapte, que vuelva a sentirse humana. Y quizás lo más llamativo fue su tono. Ni vacilante ni ensayado, sino sincero. No había rastro de desafío, solo determinación. Era la voz de un hombre que no buscaba gobernar sobre una nación, sino servirla de una manera diferente. Los observadores percibieron el cambio al instante. Para el público, fue refrescante. Para el establecimiento, silenciosamente inquietante. El cambio dentro de la monarquía siempre ha sido un tema delicado, pero William lo hizo sonar inevitable, incluso necesario. Cuando la entrevista terminó, Levy sonrió, claramente consciente de que había presenciado algo raro. Un futuro rey hablando no desde detrás del telón de terciopelo de la tradición, sino desde un lugar de convicción y corazón. Y mientras el mundo volvía a reproducir sus palabras, una verdad se hizo evidente. La próxima era de la monarquía británica no llegará con truenos ni decretos, sino con William, calmo pero resuelto, guiándola suavemente hacia un nuevo amanecer de propósito y posibilidad. El cambio transformador de William revela una visión moderna para el futuro de la monarquía. ¿Pero puede el futuro practicarse ahora? ¿Y qué significa su acción para la monarquía actual? Ahora descubramos cómo la audaz rebeldía del príncipe William encendió un cambio de poder real que nadie pudo detener. La fractura dentro de la corona, la consecuencia de la decisión del príncipe William, no fue una tormenta pasajera. Fue una réplica que se negó a desvanecerse. Lo que comenzó como un solo acto silencioso de desafío, ahora latía a través de cada pasillo de mármol y cámara espejada de la monarquía. El cambio no era visible al principio, pero se sentía en el aire. Tenso, inquieto y cargado de algo parecido al miedo. Las conversaciones se volvieron más breves. Las reuniones terminaban con silencios que duraban demasiado. Y lo único que siempre había mantenido unido al palacio, la confianza, desapareció, como si nunca hubiera existido. Detrás de las puertas adornadas con oro y cortinas de terciopelo, la fachada real, antes brillante con la ilusión de armonía, comenzó a resquebrajarse. Por esas grietas se filtraron años de tensión reprimida, rivalidades no dichas, rencores silenciosos y dudas enterradas durante demasiado tiempo. Cada intercambio ahora cargaba con el peso de la sospecha. Cada sonrisa estaba medida. Los sirvientes que antes navegaban la rutina con gracia ensayada, ahora se movían como si caminaran por un campo minado, inseguros de qué lealtad podría traicionarlos a continuación. Entre los ayudantes más cercanos de la reina consorte hervía la indignación. Susurraban sobre traición, calificando el acto de William como una ruptura sin precedentes del orden real.
Hablaban de jerarquía y respeto, de cómo las viejas costumbres estaban siendo desmanteladas ante sus ojos. Sin embargo, bajo su ira yacía una verdad que no podían ignorar. Esto no era simplemente una afrenta a la autoridad de Camila, era una reordenación del poder mismo. La decisión de William había abierto una puerta que había estado cerrada durante generaciones. El viejo ritmo de la corona, el lento y deliberado compás de la tradición, estaba tambaleándose. El rey Carlos, atrapado entre la lealtad a su esposa y la comprensión hacia su hijo, intentaba desesperadamente contener la creciente fractura. A puertas cerradas, convocó reuniones con la esperanza de restaurar la calma. Pero la firmeza en su voz se había debilitado. Su autoridad, antes absoluta, ahora llevaba consigo la duda. Por primera vez en décadas, una pregunta flotaba sin ser pronunciada entre asesores y familiares por igual. Una pregunta demasiado peligrosa para decirla en voz alta, pero imposible de silenciar. ¿Quién guiaba ahora el futuro de la monarquía? ¿El rey o su heredero? En respuesta, la maquinaria del palacio comenzó a cambiar. Los horarios fueron reescritos en silencio. Los compromisos reorganizados. Las comunicaciones entre oficinas se volvieron cautelosas y crípticas. Los comunicados de prensa, antes cuidadosamente alineados, comenzaron a contradecirse entre sí de maneras sutiles pero reveladoras. Camila se retiró de la vida pública. Su ausencia fue explicada como un periodo de descanso, pero nadie lo creyó. Su retiro no se trataba de fatiga, se trataba de supervivencia. En ese silencio entró Catalina. Su presencia serena llenó el vacío dejado atrás, no por diseño, sino por naturaleza. Cada una de sus apariciones irradiaba estabilidad, cada palabra suya transmitía calidez. El contraste entre las dos mujeres, una que se retiraba, otra que ascendía, se volvió imposible de pasar por alto. El público lo notó, los cortesanos lo notaron, incluso el rey lo notó. Para aquellos que se aferraban a las viejas costumbres, la desobediencia de William era una rebelión, una perturbación temeraria del orden real. Pero para la generación más joven, era algo completamente distinto. Era un renacimiento, era una renovación, era la prueba de que la corona podía evolucionar sin perder su luz. La decisión del príncipe William marcó un cambio dentro de la corona, uno que parecía imparable. Pero ¿aceptará la reina Camila este cambio o lo resistirá en silencio? ¿Y qué podría significar el audaz movimiento de William para su esposa Catalina? Descubrámoslo, el deshilachamiento del poder. Con el paso de los meses, un extraño frío comenzó a asentarse sobre el palacio de Buckingham. Una quieta frialdad que se deslizó hasta el corazón de cada corredor. La risa que una vez llenó los grandes salones ahora se sentía hueca, ensayada. Las sonrisas, antes naturales y cálidas, se habían vuelto deliberadas, esculpidas cuidadosamente para las cámaras más que compartidas entre amigos de confianza. Incluso las grandes arañas parecían brillar con menos intensidad, como si el mismo aire se hubiera vuelto pesado con cosas no dichas. Esposo, no detrás de él. Y en la serena certeza de que el futuro de la corona había encontrado su voz. Mientras sonreía hacia el mar de rostros debajo, sin decir nada pero significándolo todo, el mundo finalmente lo comprendió. Un nuevo capítulo había comenzado. La era de la gracia había llegado. ¿Qué opinas de la decisión de William? Podrí detrás de cada puerta cerrada. La lealtad se había vuelto frágil y las conversaciones venían cargadas de cautela. El rey Carlos, cada vez más cansado, buscó refugio en la diplomacia y la distancia. Sus apariciones públicas se multiplicaron. Estrechó manos, pronunció discursos y sonrió para los fotógrafos. Cada gesto era un pequeño intento de mantener la calma en un reino que se dividía en silencio. Pero ningún número de inauguraciones o galas benéficas podía ocultar lo que estaba sucediendo dentro de las paredes del palacio. Bajo el reluciente barniz del deber real, había echado raíces una silenciosa lucha de poder. Una contienda no por el trono en sí, sino por el alma de la monarquía. En su centro estaban dos mujeres, cada una poderosa a su manera, cada una consciente de que solo una definiría el futuro de la monarquía. Camila, la reina consorte, había pasado décadas escalando desde el escándalo hasta la aceptación. Había soportado burlas, susurros y emergido de pie. Su corona era un triunfo ganado con esfuerzo sobre el desprecio público. Durante años, había sido la matriarca constante de la monarquía, un símbolo de resistencia y silenciosa fortaleza. Pero el tiempo, ese juez cruel e implacable, había empezado a volverse en su contra. La calidez que antes inspiraba se estaba enfriando. Sus aliados, antes ferozmente leales, comenzaban a desplazarse hacia una nueva luz. Hacia Catalina, la princesa de Gales. El poder de Catalina no rugía, irradiaba. No buscaba la atención,
La atención la encontraba a ella. Donde Camila había luchado por su lugar, Catalina simplemente parecía pertenecer. Cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba, llevaba una sinceridad que no necesitaba defensa. Mientras la fuerza de Camila se forjaba en la supervivencia, la de Catalina brillaba en la compasión. Su empatía alcanzaba donde la tradición no podía. Los medios, siempre rápidos para percibir un cambio, giraron su lente hacia esta silenciosa transformación. Las historias que antes elogiaban la perseverancia de Camila, ahora celebraban la elegancia de Catalina. Fotografías de ella arrodillándose junto a niños, consolando familias en duelo y relacionándose con personas comunes con una calidez genuina, comenzaron a redefinir la imagen real. No se la veía solo como la princesa de Gales, sino como un símbolo de renovación. Un puente entre el pasado dorado de la monarquía y su incierto futuro. Dentro del palacio, Camila sintió el cambio más profundamente que nadie. Sola en su tocador, a veces se detenía frente al espejo, mirando el rostro que una vez triunfó contra cada tormenta. Ahora ese reflejo se veía distante, aún regio, pero de algún modo disminuido. Su derrota no había llegado en escándalo ni en confrontación. Había llegado suavemente, como el crepúsculo desvaneciéndose hacia el amanecer. Y cuando ese amanecer se elevó sobre las torres blancas de Buckingham, su luz no cayó sobre la reina consorte, sino sobre la princesa que un día reinaría. Catalina no había tomado el poder, se había convertido en él. Camila nunca fue derrocada, solo ensombrecida. Y sin una sola palabra pronunciada, la corona había elegido en silencio a su próxima reina. Sutil, pero imposible de ignorar. Las invitaciones comenzaron a cambiar en tono y propósito. Los banquetes, antes llenos de aristócratas con títulos y élites políticas, ahora daban la bienvenida a maestros, enfermeras y líderes comunitarios. Los eventos dejaron de centrarse en el prestigio y comenzaron a centrarse en la presencia. Fue una evolución sin declaración, una reforma nacida de la empatía, no del ego. Los cortesanos que antes servían bajo el mando de la reina consorte, se encontraron alineándose instintivamente con la tranquila autoridad de Catalina. No había necesidad de confrontación. Su liderazgo no exigía obediencia, la inspiraba. Dentro de esos corredores de mármol donde la jerarquía había gobernado durante siglos, incluso los susurros se volvieron reverentes. Era evidente para todos los que miraban de cerca que la corona había encontrado silenciosamente su nuevo centro. El rey Carlos observaba cómo todo se desarrollaba con una mezcla de alivio y reflexión. Veía en su hijo y su nuera un futuro que ya no reflejaba el pasado, sino que lo trascendía. La firmeza de William, moldeada por la pérdida y el aprendizaje, se combinaba perfectamente con la suave fortaleza de Catalina. Juntos, se habían convertido en el pulso vivo de la monarquía, una armonía de corazón y propósito que ninguna estrategia podía fabricar. Luego llegó el momento que lo definió todo. En una dorada tarde de primavera, la luz del sol cubría el balcón del palacio cuando William y Catalina salieron para saludar a una multitud rugiente. El sonido fue ensordecedor, olas de pura admiración que recorrían The Mall, resonando contra la piedra y el cielo. Las banderas ondeaban como fuego, las cámaras destellaban como relámpagos. Y por primera vez en años, el palacio de Buckingham pareció volver a respirar. En su interior, incluso las paredes parecían escuchar. La monarquía, largamente golpeada por la división y la duda, no había caído. Había evolucionado. El poder ya no brillaba en el oro ni resonaba en la autoridad. Ahora se movía en el suave ritmo de la gracia de Catalina, en la forma en que se mantenía al lado de su hacer una señal de un silencioso cambio de poder dentro de la realeza. Nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte.